Bueno, chicos, cuarto encuentro del grupo de estudio de matemáticas. Hoy empezó, como ya saben, se abrieron las aulas virtuales. También si tienen alguna duda sobre eso, cuando terminemos la clase nos pueden decir y nos quedamos todos juntos a hablar sobre esas cosas. Nada más, ya saben, con Clary y Vane para la Facultad de Bioquímica, Flor para la Escuela de Sanidad, y los chicos de FIC para la FIC. Así que eso, un beso. Bueno, a mí ya me conocen, así que no me presento. Vamos a arrancar directamente a lo que nos compete, que es... ¿Qué marca tanto esto? Porque son de la banda, son buenas. Sí, acomodame eso porque en cualquier momento se va a la mierda. ¿No? Acomodámelo bien por la duda. 10. Bueno, espero escribir grande, que la vez pasada me lo dijeron. Lo que vamos a ver hoy, sobre todo, van a ser métodos de factorización. Y vamos a ver en qué lo vamos a utilizar. Vamos a repasar algunos métodos que ya vieron en la clase pasada con Lua, que eran el binomio del cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados, la resolvente, y lo nuevo que se agrega ahora, que es Ruffini. No sé si lo habían dado ya. Vamos primero con diferencia de cuadrados. Bueno, este no escribe tanto, vamos con otro negro. Diferencias de cuadrados. Esto generalmente, ¿cuánto lo van a usar? Lo van a usar cuando tengan un término de x al cuadrado, o x a la cuarta, de x a la sexta, básicamente x elevado a un número par, que esté restado por un número. Básicamente tienen que fijarse de que tenga esa estructura, lo que ustedes van a querer factorizar. Es decir, una cosa así. Por ejemplo, tengo un numerito k, yo que sé, cualquier cosa, que esté multiplicado por x a la n, donde n puede ser 2, 4, 6, digamos, cualquier número par. Y esto está restado por otro numerito. ¿Bien? Cuando ustedes vean eso, ya automáticamente en su cabeza tienen que pensar que tienen que aplicar diferencia de cuadrados. Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar eso de diferencia de cuadrados. Acá vamos a ver un ejemplo, que es, suponete, x al cuadrado menos 64, por ejemplo. La diferencia de cuadrados lo que dice es que, esto lo habían escrito la vez pasada, cuando yo tengo un término elevado al cuadrado menos otro término elevado al cuadrado, esto, puse vuelta, era B, siempre va a ser igual a el primer término más el segundo por el primer término menos el segundo. Eso es diferencia de cuadrados. ¿Bien? Entonces, ahora ustedes se fijan, esto tiene la forma que yo les dije. Tiene una x elevado a un número par menos un número. Yo tengo eso, significa que voy a poder aplicar diferencia de cuadrados para factorizarlo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Si tienen que hacerlo. Básicamente es la x, que va a ser el primer término, el a, lo que tiene que pasar con el exponente es que se reduce la mitad. Porque es como si aplicara raíz cuadrada. O sea, ahora este primer término, x al cuadrado, me va a quedar x. Y el término que está restando, le aplico raíz cuadrada. Así que en la calculadora hacen, en este caso, raíz cuadrada de 64, y van a encontrar que es 8. Lo que puede pasar en un ejemplo, que yo que se le pongan 65, suponete. Ustedes hacen la raíz cuadrada y encuentran que es un número feo, le da yo que sé 8,04998, lo que sea, y dicen, no me gusta escribir esos números. Entonces directamente ahí lo dejarían como raíz cuadrada de 65. Ahora vamos a ver un ejemplo por las dudas. Cuando este numerito de acá no le da algo lindo.
Pero en este caso, usted hace raíz cuadrada de 64 y le da 8. Entonces ustedes ya saben que el siguiente término es 8. Entonces dijimos que sería el primer término más el segundo por el primer término menos el segundo. ¿Cómo viene eso? ¿Se entiende? Tipo, ¿sí? Si no díganme, lo explico de otra forma, no tengo ningún problema. Escribí más del lado izquierdo. ¿Más de ese lado? Dale. Vamos con un ejemplo como el que le decía, un poquito más complicado. Vamos a complicar un poco más, que sería, por ejemplo, esto. Vamos a colocar 4x a la cuarta menos 65. De vuelta, tiene la forma que yo les decía. X elevado a un número par menos un cierto número. Entonces, ahí ustedes ya saben que tienen que hacer diferencia de cuadrado. Si diferencia de cuadrado, tienen que multiplicar el término que me queda acá, más el término que me queda acá, por el término que me queda acá cuando aplique diferencia de cuadrado, menos el término que me queda acá. ¿Cómo dijimos que hacemos para encontrar esos términos? A la x, el exponente, lo dividimos a la mitad. Entonces nos va a quedar x cuadrado. Y a estos números, por ejemplo este que está acá multiplicando, o el 65 que tengo acá, le aplico la raíz cuadrada. Y con eso lo voy a encontrar. Entonces, si yo hago raíz cuadrada de 4, encuentro que el número que tiene que estar multiplicando ahora acá va a ser 2. Y como yo les decía acá, 65. Te hacen raíz cuadrada de 65. Lo hacen a la calculadora y van a encontrar que es un número feo. Entonces, en vez de escribir ese número feo, escriban solamente la operación que van a hacer. Raíz cuadrada de 65. Lo dejan expresado así al número. Esto capaz que en el ingreso no se lo tomen tanto, pero van a ver que después en las primeras matemáticas hay veces que conviene quedarse con el número exacto y dejarlo expresado como raíz, por las dudas. Entonces dijimos, el primer término, bueno, siempre arrancaba diciendo que era el primer término más el segundo, y ahora los dos mismos términos, pero restándose. ¿Bien? ¿Queda claro diferencia de cuadrado que vieron la vez pasada? ¿O prefieren que por repasarlo de vuelta? Hay alguno que no entendió, no para pasar a otro. Decime. Porque dijimos que la diferencia de cuadrado siempre es, básicamente todo esto, para mí es a al cuadrado. ¿Bien? Todo esto para mí es b cuadrado. Y la diferencia de cuadrados dice que esto se puede factorizar como a más b por a menos b. Y es por esto que yo digo que apliquen raíz cuadrada, porque básicamente yo para pasar de tener a cuadrado a tener a, ¿qué hago? Es como si le aplicara la raíz cuadrada acá, y es como que acá la raíz se me cancela con el cuadrado, y me termina quedando a. Por eso ustedes, para encontrar el término a y el término b, lo único que tienen que hacer es aplicarle la raíz cuadrada a cada uno de esos términos. Por eso hacemos la raíz cuadrada de 65, que en este caso, como nos quedó un número feo, lo dejamos así. Y acá aplico la raíz cuadrada de esto. Y aplicar la raíz cuadrada de eso, que es multiplicación dentro de una raíz, yo puedo distribuir la raíz. Entonces acá esto me quedaría raíz de 4 por raíz de x a la cuarta. De ahí sale que yo les digo que directamente hagan la raíz de este numerito cuando quieran colocarlo ahí. Y ahora, esto, ustedes también aprendieron que las raíces yo las puedo escribir como exponente, pasando la raíz como denominador. Por eso es que a mí me quedaría x a la 4 dividido 2. Por eso yo les digo que directamente cuando apliquen diferencia de cuadrado, al exponente lo dividan a la mitad. Porque es lo que van a terminar haciendo. ¿Se entiende? ¿Se ve mejor ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo borrar?
Preguntan acá qué se hace con el 4x, si podés repetir eso, lo del 4x. Bueno, dale, lo repito, lo escribo más lindo. Lo escribo más grande acá. Paselo entero de nuevo, porque sí, no sé si ahora se ve mejor. Bueno, voy a borrar acá un poquito, para que se vea más grande. Bueno, para los virtuales, habíamos dicho que teníamos esta expresión. 4x a la cuarta menos 65. Y queríamos aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados decía que tenía que ser a al cuadrado menos b al cuadrado, tiene que ser igual a más b por a menos b. Entonces, este primer término va a ser a cuadrado, este segundo término va a ser b cuadrado. Entonces, a mí lo que me interesa ahora para yo poder encontrar la diferencia de cuadrados no es el término al cuadrado, sino el término solito, sin el cuadrado. Por eso, para encontrar ese término, lo que yo voy a hacer es, a las dos expresiones, le voy a hacer la raíz cuadrada. Porque cuando yo hago la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, vamos a hacer acá, raíz cuadrada de a cuadrado, ¿esto qué significaba? Ahí me quede a elevado a la 2 sobre 2. Acá es como si fuera la raíz cuadrada, como si hubiera un 2. Entonces acá, esto se me simplifica con esto, y me termina quedando a, que es lo que yo quiero acá. Entonces, para yo encontrar esta expresión que necesito acá, a esto que es a cuadrado, le aplico la raíz. Y con eso lo encuentro. Entonces, ahora vamos a expresarlo y vamos a hacerlo. Hacemos la raíz cuadrada de esta cosa. Lo último, ustedes lo hacen como un cálculo auxiliar, ya después se van a terminar dando cuenta de qué es lo que tienen que hacer, de tanto practicar. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago la raíz de esa expresión? Acordémonos que la raíz, acá yo tengo 4 por x a la cuarta. Entonces, la raíz se puede distribuir en la multiplicación. O sea que esto nos quedaría raíz de 4 por raíz de x a la cuarta. Raíz de 4, lo hago en la calculadora, lo resuelvo, me da 2. Por raíz de x a la cuarta, esto es lo mismo que decir x a la 4 medios. Entonces, si yo hago esto, 4 dividido 2 en la calculadora, me da 2. O sea que me termina quedando x al cuadrado. ¿Y qué dijimos que era esto? ¿Qué dijimos que era cuando nosotros a esta expresión le hacíamos la raíz? Término a. O sea que esto, en esto, la expresión que tengo acá, ya lo puedo reemplazar. Arranco escribiendo acá 2x al cuadrado. Eso para mí es a. Ahora hago lo mismo con b. Con b, ¿cómo vamos a encontrar b? Haciendo la raíz cuadrada de esa expresión. Si ustedes hacen la raíz cuadrada de 65, como yo les decía, le va a dar un número feo. Le va a dar 8,01, 8,128 y un montón de cifras horribles. Entonces ahí, para no escribir un número horrible o un número aproximado, solamente escriban la operación que iban a hacer, que iba a ser raíz de 65. Esto lo va a servir para más adelante, pero generalmente ustedes no se preocupen que en los ejercicios del ingreso no le van a dar un número feo acá para que le dé. Le va a dar, cuando apliquen la raíz cuadrada, le va a dar un número exacto. Esto es para más adelante, por las dudas yo se lo doy. Y ahora, bueno, siguiendo la expresión, yo cuando factorizo una diferencia de cuadrados, era a más b, acá ya encontré que era a, acá ya encontré que era b, por a menos b. ¿Ahí qué onda los virtuales? Mejor. ¿Mejor? ¿Sí? Acá por las dudas para los virtuales, si hubiera sido esto en vez de 64, 65, hubiera sido 64, que es lo que probablemente van a tener en los ejercicios. Si ustedes hacen la raíz de ese número, ya le da 8. Se le queda 2x al cuadrado más 8.
Y acá 2x al cuadrado más 8, menos 8. Ahí ya la factorizaron. Bueno, esperemos que todos hayan entendido más o menos y vamos a pasar a otro. Bueno, después está lo del binomio del cuadrado perfecto, que lo dieron la vez pasada, pero a su vez muchos no lo utilizan en lo que es método de factorización, porque justamente cuando vos querés factorizar querés volver para atrás. Y a veces es difícil darse cuenta que tenés el primer término más el segundo término al cuadrado menos, el primer término más el segundo, más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa cosa horrible. Entonces directamente en vez de hacer binomio al cuadrado perfecto van a hacer la resolvente. Básicamente la resolvente va a ser lo mejor que le pasó en la vida, en vez de hacer el binomio. Porque yo, por ejemplo, les puedo decir esto. Les puedo decir, tenés x al cuadrado más 4x más 4. Y esto, ustedes, en su cabeza, tipo, mirá, joya, me doy cuenta, esto es x al cuadrado más, este 4 lo hago como 2 por 2 por x, más, y este 4 lo pongo como 2 al cuadrado. Y ahí ustedes dicen, mirá, tengo justo el primer término al cuadrado más dos veces este primer término por este segundo término más el segundo al cuadrado. Muy pocos se dan cuenta de eso, o sea, tenés que ser como muy ahispado de la cabeza para darte cuenta. Entonces, en vez de hacer eso, hacer la resolvente. Que vos siempre que tengas una función cuadrática de este estilo, haciendo la resolvente vas a llegar a lo mismo que aplicando binomio del cuadrado perfecto. Así que lo único que tienen que saberse es, cuando ustedes tengan una expresión cuadrática significa que el x de mayor término es un x al cuadrado, aplican la fórmula de la resolvente. Que la fórmula de la resolvente es básicamente tratar de encontrar las x que hacen que esta función se hace cero, y eso se obtiene con esta expresión que tienen que acordarse. x1, x2, porque ustedes van a encontrar dos soluciones, generalmente, va a ser igual a menos b cuadrado más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esa fórmula se la tienen que tatuar, la tienen que saber de memoria. Bueno, lo que tienen calculadoras feas, porque lo que tienen calculadoras lindas que son buenas, ya se apretan modo 1, 2, 3, no sé qué, y ya lo resuelven. Así que lamentablemente los que somos pobres como yo, que no tenemos una buena calculadora, tenemos que aprendernos de esta fórmula. Sí, bueno, no te queremos escuchar a vos los pobres, así que no les... Bien. ¿Qué es A, qué es B y qué es C? Para esas personas, como yo que no tenemos buenas calculadoras. El término A es el término que multiplica al X que está elevado al cuadrado. Es decir, acá, en esta expresión que yo les acabo de dar, a la X lo está multiplicando, como no aparece nada, es como que le estoy multiplicando un 1. Eso significa que para mí, A va a ser igual a 1. El término B es el término que multiplica a la componente X. Es decir, que para mí, B va a valer 4. Y la componente C de esta fórmula es el término independiente, el término que no tiene X. En este caso para mí también es 4. Perdón, ya me corro, José, eso. Entonces lo único que tienen que hacer para poder factorizar esta cosa y no aplicar lo del binomio del cuadrado perfecto es utilizar esta formulita. Lo que tienen que hacer es reemplazar esos números que acabamos de decir acá. Ahora lo vamos a hacer y vamos a resolverlo como si fuera el ejemplo. ¿Qué onda los virtuales, José, eso cómo vienen? ¿Va queriendo? Se perdieron un poco porque no ven bien la fórmula, creo. Pero igual ahí le hago llegar fotos.
Si no, ahora, esto no pasa para allá. Ahora lo mando. ¿Se escucha bien? Ahí no se le hace interferencia ni nada. Bien, bueno. Entonces, dijimos que la expresión que teníamos era esta, era f de x era igual a x al cuadrado más 4x más 4. Dijimos que cuando tengamos una función cuadrática como esta, para poder factorizarlo, vamos a aplicar la fórmula de la resolvente. La fórmula de la resolvente es x1, x2, lo copio de vuelta para que lo vean bien los virtuales. Esa es la fórmula de la resolvente, capaz que ahora la ven bien. Parece ver bien, no sé. Bien, y ahora lo que hay que hacer es reemplazar los valores. Entonces esto nos termina quedando. Dijimos que b era el término que multiplicaba a x. O sea que me va a quedar menos 4 más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos 4 por a, que era el término que multiplicaba al x cuadrado, ¿ah? O sea, 1, o sea, 4 por 1 por c, que c es el término que multiplica al término sin x. Entonces, 4 nos queda. Todo esto dividido 2 por a, que dijimos que valía 1. Acá no te doy vuelta por la duda. Esto es a, esto es b, esto es c. Si resolvemos ahí, nos termina quedando menos 4 más menos. Acá tenemos la suerte de que si hacemos 4 al cuadrado, me da 16, menos 4 por 1 por 4, 16. 16 menos 16 me da 0. O sea que me queda raíz de 0 acá. Dividido 2 por 1, 2. Acá, ¿qué significa este más menos? O sea, acá el ejemplo que tenemos hace que esto se me haga 0. Así que la única solución que me queda es menos 4 ahora, que no tiene nada que ver con esto. Vamos a suponer que acá esto me hubiera quedado 4 en vez de 0. ¿Qué tienen que hacer ahí? Es básicamente separar lo que me dice acá, en una suma y en una resta. Un término va a tener la suma, o sea que me va a quedar menos 4 más raíz de 4 es 2, dividido 2, y el otro término va a ser 4, menos 4 menos, en vez de más. ¿Ves? A esto lo separo en 2. Entonces me quedaría menos 4 menos 2 dividido 2. Y ahí resuelvo. Menos 4 más 2, si lo hacen en la calculadora le queda 2, dividido 2, 1, menos 4 menos 2, menos 6, dividido 2, menos 3. Y ahí hubieran encontrado las dos soluciones. Uno que es 1, otro que es menos 3. Uno sería x1, otro sería x2. Eso es lo que puede pasar normalmente, salvo con lo que pasó recién, que es que acá a mí me quede 0. Entonces cuando es raíz de 0, es como que las dos soluciones me dan exactamente lo mismo. Acá como que me quedaría menos 4
más 0 sobre 2, y acá como que me quedaría menos 4 menos 0 sobre 2. Entonces, en definitiva, tienen la misma solución. Tienen menos 4 sobre 2, que es menos 2. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Que yo le expliqué esto y como que no vieron bien la finalidad de esto. Es para poder factorizar. Es decir, ahora, este polinomio de acá, que tenían, ustedes lo pueden reescribir de esta forma. A este polinomio lo pueden escribir como el producto de monomios. Monomio es básicamente cuando yo tengo x menos un numerito, o x más un numerito. A eso se le llama un monomio. Entonces, ¿cuáles van a ser los numeritos? Esto que acabo de encontrar. Ya me va a quedar x menos menos 2 por x menos menos 2. ¿Ven? En el caso de que básicamente le dé 0 acá, como les decía antes, se repite el mismo valor 2 veces. O sea que acá esto les termina quedando como si lo pudieran escribir como x más 2 por x más 2. Ahí factorizaron ese polinomio. Este polinomio feo cuadrático lo pudieron escribir como la multiplicación de estas dos expresiones más chicas. Factorizar es eso, básicamente, es a un polinomio grande, tratar de escribirlo como la multiplicación de todas cosas chiquititas. Eso ahora le va a servir para algo más adelante. Le vamos a ver. No necesariamente. O sea, por ejemplo, si acá yo, por ejemplo, tuviera x cuadrado más 4 solamente, ¿qué significa? No tengo término b. O sea, no tengo término que multiplica la x. Entonces, la b, en esta formulita, la reemplazas por 0. Porque acá es como si vos tuvieras más, como no tengo x, es como si hubiera un 0 multiplicando la x. Sí, en ese caso sí. En ese caso sí, pero hay algunos que prefieren, o sea, algunos le agarran, no sé, les gusta la resolvente y lo pueden hacer. Si no se dan cuenta, pueden hacer la resolvente reemplazando la b por 0, por ejemplo. ¿Se entiende la resolvente? ¿Hay alguna duda con la resolvente? ¿Los virtuales, alguna duda con la resolvente? ¿No? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico para qué sirve todo esto. Porque si no, yo le estoy dando así herramientas y ustedes dicen, ¿yo para qué quiero aplicar esto? ¿Para qué me joden con esto? Esto básicamente, ¿para qué le sirve? Yo, por ejemplo, le puedo dar un ejercicio de este estilo. Acá me estoy adelantando un poquito, como para que vean la finalidad de saber métodos de factorización. Yo les puedo escribir esto, les puedo escribir x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4. Yo le doy esta expresión algebraica. Y les pregunto, para x igual a 2, ¿esta expresión algebraica tiene solución? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, a mí me preguntan eso. En x igual a 2, ¿esta expresión tiene solución? Bueno, vamos a reemplazar y vemos qué onda. 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, menos 6, 0. Entonces arriba me da 0. 2 al cuadrado, 4, menos 4, 0. ¡Apa! 0 sobre 0. Eso no sabemos qué significa. Se lo determina, o sea, se lo llama indeterminación. Que una indeterminación significa que no sabemos si eso da 0, si da un número o si da infinito. Entonces yo, con lo que me estaba diciendo el problema, no sé qué decir. Porque me está diciendo, ¿hay alguna solución? Y la verdad que no sé, puede ser que haya una, como puede ser que no haya solución. Entonces, ¿de qué forma nosotros lo vamos a resolver? Factorizando. Con nosotros factorizando en cosas más chiquititas, puede ser que justo una se me repita en el numerador y el denominador, y eso significa que lo puedo simplificar. Por eso vamos a utilizar todas estas formas de factorización. Entonces, por ejemplo, acá arriba tenemos x cuadrado más x menos 6. De las dos que yo le dije, diferencia de cuadrado o resolvente, ¿cuál de las dos vamos a utilizar? La resolvente. Bien. Entonces, bueno, ya les digo lo que va a dar para no
hacerlo largo, pero ustedes tendrían que aplicar esa fórmula, o los que tienen la buena calculadora es aplicar, yo que sé, modo 5, 3, y ponen los términos A, B, C y ya lo resuelven. Esto, si ustedes hacen la resolvente, pasa esto. X1 le da 2, y X2 les da menos 3, si no me equivoco. Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba estas soluciones que yo encontraba en la resolvente? Que yo, esta función de acá, la podía reescribir como la multiplicación de sus monomios. ¿Qué eran los monomios? Eran la variable x menos la solución de la resolvente. O sea, x menos 2. Y aquí va a ser x menos menos 3. O sea, x más 3. Es decir, que como regla memotécnica, si quieren acordarse, siempre, cuando ustedes hacen la resolvente y quieren escribirlo como un monomio, como una expresión factorizada, es x y con este numerito con el signo contrario. Fíjense que acá les dio 2, pusieron x menos 2. Acá x le da 3 negativo, ponen x más 3. Como regla memotécnica, si quieren. Si no, bueno, acuérdense de lo que le dije antes. Y ahora, ya pude reescribir esto factorizándolo en algo un poco más lindo. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo con el de abajo. X al cuadrado menos 4. ¿Eso a qué les hace acordar? Diferencia de cuadrado. X al cuadrado o x a la un número par menos un número. ¿Cómo dijimos que íbamos a encontrar la diferencia de cuadrados? Aplicándole la raíz a cada uno de los términos, y eso, una vez lo sumaba y la otra vez lo multiplicaba, lo restaba, perdón. Entonces, si yo hago raíz cuadrada de x cuadrado, le voy a hacer acá el costadito de última para ponerlo, x al cuadrado menos 4, dijimos, tengo que hacer la raíz de esta cosa. Si yo hago eso, me quedaba x al cuadrado sobre 2, que se me simplificaba, y significaba que esto me quedaba x. Por lo tanto, acá, yo sé que el primer término, mi término A, es x. El término B, dijimos que lo íbamos a encontrar haciendo la raíz de esta segundo número de expresión. Raíz de 4, 2. Sabemos que B vale 2. Y ahora, ¿cómo se escribía la diferencia de cuadrados? A más B por A menos B. Y ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B. O sea que esto nos queda x menos 2 por x más 2. Y fíjense que justamente pasa lo que yo les dije. Cuando hay todos términos multiplicándose y dividiéndose, si hay un término que se repite en el numerador y en el denominador, lo puedo simplificar. Por lo tanto, acá yo veo que x menos 2 y x menos 2 se repiten. Entonces, lo simplifico. Por lo tanto, a mí me terminaría quedando que esta expresión fea, que al principio cuando yo la reemplazaba por 2 no sabía que daba, ahora me está quedando esto, que es x más 3 sobre x más 2, que al reemplazarlo de vuelta por 2, que era donde yo veía el problema, fíjense que me quedan 2 más 3, 5, 2 más 2, 4. O sea que algo al principio que no sabía que daba, al factorizar y simplificar, me termina quedando 5 cuartos. Así que ya pude encontrar la solución del problema. Para eso es que le están enseñando factorización. Para de una cosa que no saben qué puede dar, factoricen y le va a dar algo lindo. Que después eso le va a servir para derivadas, integrales y cosas que van a dar en las primeras matemáticas. Pero esto es lo que tienen que saber hasta ahora. ¿Se entendió el ejemplo? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Los virtuales? No sé si... ¿Sí? No dicen nada. No dicen nada, eso no sé si es bueno o malo eso, boludo. Sí. ¿Eh? No. Bien. Bueno. Eso es. Son dos formas de factorización que le acabo de decir recién, que eran, diferencia de cuadrado, resolvente, pero la resolvente solamente la podemos utilizar cuando el x está elevado al cuadrado. El problema ahora es cuando nosotros tengamos un polinomio que tenga un grado mayor, por ejemplo, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, y ahí es donde entra Ruffini, que es el tercer método de factorización que tienen que saber. Ustedes sabiendo Ruffini
La resolvente y diferencia de cuadrado resuelven cualquier ejercicio de este caso de método de factorización. Sí. ¿Esto? Ajá. Sí. Sí, o sea, el problema como que te preguntaría, por ejemplo, capaz que el problema te pregunta, decime cuál es el dominio de esta función. Ustedes ya vieron algo de dominio, si no me equivoco. El dominio de la función es cuando la X no tiene problema. No sé si lo vieron a eso. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá que cuando la función tiene problema, cuando lo de abajo se hace 0. Y ustedes como que acá abajo verían que cuando esto vale 2, esto de acá abajo se hace 0. Y ustedes ya capaz que dirían, listo, joya. Entonces no tengo problema, no tiene solución. Pero ahí ustedes deberían asegurarse de reemplazar por 2 a toda la expresión, y si le termina quedando 0 sobre 0, es que tienen que aplicar esto de factorización. O sea, el problema en sí es como que de alguna manera te va a llevar a que vos te trates de darte cuenta de que al reemplazar por 2 tenés problema y tenés que hacer factorización. No, o sea, factorización solamente lo vas a hacer cuando vos te quede 0 sobre 0. Si a vos te queda 0 sobre un número, por ejemplo 0 sobre 5, vos solo la calculadora la haces y te da 0. O sea que ahí no tenés ningún problema, ya no factorizás, tu respuesta es que esa expresión, cuando lo reemplazás por ese número, vale 0, en ese caso. O si te queda, por ejemplo, un número sobre 0, eso usted en la calculadora lo hace y le da matemática error, pero eso en realidad significa que ese número tiende a infinito, o sea que su respuesta es infinito. Y ahí no factorizan. O sea, solamente factorizás cuando tenés la indeterminación que es 0 sobre 0. Bien. Ahora vamos a explicar el tercer método de factorización, que es Ruffini. Y ahí después de que le dé Ruffini, no sé qué prefieren. ¿Prefieren, tipo, hacer ejercicios que teníamos marcados para hacer hoy? ¿O que les explique más teoría de algunos casos particulares que van a ver? Por ejemplo, cuando tienen una raíz cuadrada, ¿qué método les conviene utilizar? Cuando tienen suma de expresiones feas, ¿qué método tienen que utilizar? No sé, eso para más adelante, después de Ruffini lo podemos hacer ejercicio, o les puedo explicar un poco más como de teoría, entre comillas. Ustedes pueden, Acá dicen teoría. ¿Eh? Acá dicen teoría. Bueno, bien. Después vamos a ver qué decir también acá. Entonces, Ruffini. No me acuerdo si era con una N o 2N. Voy a poner una N. Pone Ruffini. Hizo algo y no sabemos el apellido. Bueno, entonces, Ruffini, ¿para qué lo vamos a utilizar? Yo, por ejemplo, tengo esta expresión que es, suponete, x a la quinta menos x a la cuarta más 8. Entonces, de lo que yo les dije de hasta ahora, que era la diferencia de cuadrados y resolvente, esta expresión no tiene ninguna de las dos formas que yo les dije. Para diferencia de cuadrado tenía que ser x elevado a un número par menos un número. Acá veo que ya tengo un x elevado a un número impar, así que no voy a poder. Y después, para la resolvente, el x de mayor término, de mayor orden, tenía que ser x al cuadrado. Acá tengo x a la cuarta y x a la quinta. Así que resolvente tampoco voy a poder utilizar. Entonces, por eso es que viene este tercer método, que es Ruffini. Ahora, déjenme que hago algo para darle una cosa linda. Queda ejecutado aquí. 2. Esto me quedaría quizá el cubo. X cuadrado. 2x. X cuadrado. Más 9x. Menos 6.
Esto. 3, 6, menos 6. Bien, ahora sí. Quería inventar algo lindo para que dé un resultado decente, porque si no, si me pongo a inventar así nomás, termino haciendo números feos. Ya me pasó. Entonces, vamos a suponer que yo quiero factorizar esta expresión de acá. Acá ya como que le di el resultado final, tipo agarré un resultado y volví para atrás. Entonces, vamos a suponer que mi expresión es esta, es x al cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Ruffini? Ruffini es colocar los coeficientes que multiplican a las x y el término independiente completo y ordenado. Es decir, en este caso ya se lo puse completo y ordenado. Fíjense que tengo término x al cubo, x al cuadrado, x y término sin x. Ordenado de mayor a menor. Y está completo porque no me falta ninguno. O sea, acá, por ejemplo, podría haber no tenido este término y hubiera estado ordenado de mayor a menor, pero no hubiera estado completo, porque no tengo el término x al cuadrado. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que hicimos es colocar los coeficientes, sin las x. Es decir, acá al x cubo multiplica 1. Al término de x cuadrado lo multiplica el menos 6. Al término de x lo multiplica el 11. Y el término independiente es menos 6. Se hace como una tablita. ¿Y qué es lo que se va a colocar acá? Acá lo que vamos a hacer es colocar las posibles raíces, o sea, los posibles factores de ese polinomio. Es decir, los posibles numeritos que van a restar o sumar a x en esos términos que yo voy multiplicando cuando los factorizo. Y ahí ustedes dicen, ¿y qué número pongo? Porque tengo infinitos números para poner. Entonces, una forma de encontrarlos es todos los posibles divisores del término independiente. Los posibles divisores del término independiente pueden ser el más menos 1, 6 lo puedo dividir por 1 y me da un número entero, 6. El más menos 2, porque a 6 lo puedo dividir por 2, me da 3, un número entero. Más menos 3 y más menos 6. Estos son como las posibles raíces que puede tener la solución, o sea, la factorización de esto. Ahora lo que ustedes tendrán que hacer es probar con estos números. Por las dudas, acá, bueno, en este ejemplo no se ve, pero en el caso de que este término, digamos, el coeficiente principal, no sea 1, por ejemplo, vamos a suponer que el coeficiente principal es 2, además de que las posibles soluciones o las posibles raíces del polinomio sean los divisores del término independiente, también son estos posibles divisores dividido el coeficiente principal. O sea, se agregan como más soluciones todavía. Horrible, ya lo sé. Por ejemplo, también podría, en este caso de que acá hubieron 2, por ejemplo, acá tendría más menos un medio. Más menos, fíjense que acá si yo hago más menos 2 sobre 2, 2 sobre 2 es 1. Esta solución ya la escribí, no la vuelvo a escribir de vuelta. O sea que esta en realidad no me aporta nada. Ahora después tendría también más menos 3 medios. Esa sí es una solución nueva que me aparece. Y la otra sería, por ejemplo, más menos 6 medios, que 6 dividido 2 es 3. Y esta ya estaba antes, así que no la escribo. Entonces la cuestión es que ahora sería que entre todos estos posibles numeritos está la factorización de ese polinomio grande. Ahora lo único que queda es probar hasta que pase. ¿Cómo vamos a probar? Bueno, esto lo borro porque dijimos que ahora no tenemos este ejemplo. Esto vale 1. Y acá no es tipo ir reemplazando acá y hacer todo el procedimiento largo. Acá lo que se utiliza es lo que se llama el teorema del resto. El teorema del resto es básicamente estos numeritos que yo acabo de encontrar acá,
los tengo que probar en la expresión principal, y si el resultado al final de eso me da 0, significa que ese número es una raíz de ese polinomio. Por ejemplo, yo ahora reemplazo por 1, que era una posible solución. 1 al cubo, 1. Menos 6 por 1 al cuadrado, o sea, menos 6. 1 menos 6 me queda menos 5. Menos 5 más 11 por 1 me da 6 positivo. 6 menos 6, 0. ¡Apa! Me dio 0. Significa que el 1 es una raíz. O sea que la puedo escribir ahí. Y empezar a hacer el procedimiento de Ruffini. ¿Qué procedimiento me dice que hay que hacer con Ruffini? Es bajar el primer coeficiente y multiplicarlo por la posible raíz que acabo de encontrar. Entonces, 1 por 1, 1. Ese resultado lo coloco en la siguiente, acá arriba. Y acá lo que se hace es el proceso de suma. Menos 6 más 1, 5. Menos 5. Menos 5, perdón, sí. Gracias, pa. Menos 5 por 1, menos 5. Lo colocamos ahí, suma. 11 más menos 5, se hace en la calculadora, le da 6 positivo. 6 por 1, 6. Menos 6 más 6, 0. Es el resto, el resultado final. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Si a ustedes no les da 0 eso, significa que este numerito de acá no es una posible raíz. Entonces no lo puedo factorizar con esta posible raíz. Bien, entonces, esto es el resto y esto es lo que nos queda. Esto que nos queda acá es un polinomio. Porque acordémonos que nosotros lo que escribimos acá eran los coeficientes principales. Cuando yo hago una vez Ruffini y encuentro la primera raíz, lo que hago es bajarle un grado a cada exponente. Por lo tanto, si acá yo tenía x cubo, le bajo un grado. ¿Qué significa que le bajo un grado? De 3 paso a 2. O sea que acá este 1, ahora en vez de estar acompañado por x al cubo, está acompañado por x cuadrado. Menos 5. Este era el x cuadrado. Como le bajé un grado, me queda x solito. Y ahora este era la x, que como le bajo un grado, ya no tengo x, o sea que es de término independiente. Por lo tanto, ahora, por haber hecho Ruffini, me quedó esto como solución. ¿Qué significa eso? Significa que a este polinomio que yo tenía acá, voy a borrar esta palabra de Ruffini para escribir acá arriba. Este polinomio que tengo acá, yo lo puedo escribir ahora como el monomio que acabo de encontrar, que era x, siempre menos la raíz que encuentro, o sea, x menos 1, por este resto de acá, que era x al cuadrado menos 5x más, bueno, acá como no hay ningún signo, tendrá que haberlo colocado un más 6. Y eso no significa que haya terminado acá. Yo lo escribí así para que vean, digamos, que básicamente lo que ustedes están haciendo acá, lo que están haciendo siempre es achicar la expresión original con monomios. Acá esto yo lo puedo seguir achicando, pero no es necesario que lo achiquen con Ruffini. Porque ustedes dicen, bueno, listo, ahora con esto tengo que seguir aplicando Ruffini y seguir probando con esto. No. Una vez que ya llegan a la expresión cuadrática, hacen resolvente. Porque ya saben que con esto pueden aplicar resolvente. Entonces esa es la idea para factorizar. Ahora a esto, yo debería hacerle la resolvente. Eso de menos b más menos la raíz cuadrada de todo eso. Que, si ustedes hacen la resolvente con la fórmula que yo les dije, esta expresión que es x cuadrado menos 5x más 6, aplicando resolvente les da que la primera x es 2 y la segunda x es 3. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo podemos ahora entonces factorizar este polinomio si ya encontramos las raíces? Esto que acá x1, x2, básicamente esto, son las raíces que vos encontrás al factorizar. Entonces dijimos que
Entonces esto yo lo puedo escribir como monomios de x menos esa raíz por x menos la otra raíz. O sea que la expresión grande que yo le dije al principio que era x al cubo, menos 5x más 11, menos 5x cuadrado más 11x menos 6, esa cosa fea horrible, yo la pude ya factorizar como x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Tres cositas lindas y chiquitas. Que eso después, cuando yo le di el ejemplo anterior, sirve para después poder simplificar en cualquier cosa que tenga una expresión de una división. Y así encontrar un resultado. O sea, todo va a ser para eso en este módulo que van a ver en los ejercicios. Es para expresiones grandes, factorizarlas en algo chico, poder simplificar y llegar a un resultado. Esa es como la metodología o el mecanismo que van a ver de los problemas de ahora. ¿Se entiende la idea de Ruffini? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Los virtuales? ¿Sí? ¿Un video? Tengo... Bien. Bueno, y esos son como los tres métodos de factorización que van a ver. Con esos tres métodos ustedes podrían resolver todos los ejercicios. Por las dudas acá yo solamente le puse una expresión de x al cubo, pero ustedes podrían haber tenido, por ejemplo, una expresión de x a la quinta. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que haber hecho? Haber hecho Ruffini 3 veces para que de x a la quinta baje a x a la cuarta, después de x a la cuarta baja a x al cubo, y después de x al cubo baja a x al cuadrado. A 3 veces Ruffini para encontrar esas tres soluciones, y una vez que llego al x cuadrado, ahí aplico resolvente. ¿Se entiende eso con los dos? ¿Sí? Bien. Ya vamos a ver ejercicios de eso. Ahora le voy a dar tipo 2 posibles ejercicios teóricos que pueden tener a la hora de aplicar esto. Y ahí sí ya después empezamos a hacer ejercicios. Y ya los dejo de molestar con tanta teoría. Un posible ejercicio es también tipo como que vos querés encontrar la expresión o querés encontrar el número que da, por ejemplo, la resta o la suma de dos expresiones. Suponete, yo les puedo decir que tienen x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 1 más x al cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 1. Una cosa así horrible. Y a ustedes les dicen, bueno, queremos que puedan escribir toda esta expresión que es una suma en una sola expresión algebraica toda junta y simplificarla lo más que se pueda. Ya cuando les dice simplificar lo más que se pueda, significa que van a tener que factorizar para ver si hay algún término en el numerador o denominador que se pueda cancelar. Pero en este caso, o sea, por ejemplo, si acá yo hubiera tenido, en vez de esto, hubiera tenido x al cuadrado menos 1, por ejemplo, o casi, no sé, déjenlo. Por ejemplo, si en vez de tener esto hubieran tenido eso de ahí arriba, ustedes no pueden simplificar esto con esto directamente. ¿Por qué? Porque hay una suma de por medio. Eso que yo les dije que ustedes pueden simplificar arriba y abajo, es cuando todos los términos, todos, se están multiplicando y dividiendo. No hay una suma de por medio, o una resta. En este caso, yo esto, con esto, no se puede. Entonces, si me decís, vieja, me enseñaste que tengo que hacer eso y ahora no se puede, ¿cómo mierda lo resuelvo? Lo que ustedes tienen que tratar de hacer es poder escribir las dos expresiones juntas, que ahí tienen que recordar lo que ustedes venían haciendo en la primaria o en la secundaria, que era, por ejemplo, si ustedes tenían un medio más un tercio, ¿ustedes qué hacían en la secundaria o en la primaria? Buscaban el denominador común, que el denominador común era directamente multiplicar los denominadores. 2 por 3, 6. Y ahí con eso, ¿qué hacían? Este dividido este por el de arriba, y después este dividido este por el de arriba, algo así le habrán enseñado. Entonces, o sea, 6 dividido 2, 3, por 1, 3, más 6 dividido 3, 2, por 1, 2, y ahí les daba 5 sextos. Quédense con lo que pasó acá. De dos fracciones, por este procedimiento pasaron a tener una sola fracción. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que quede una sola fracción para luego poder ver de simplificar. ¿Bien?
Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Lo que les conviene para buscar el denominador común, porque como yo les dije, el denominador común es básicamente agarrar y multiplicar los denominadores. Pero a veces si lo multiplican directo, lo que va a pasar es que van a hacer un denominador más grande del que ustedes podrían tomar. Ustedes podrían tomar un resultado más chico. ¿De qué forma se van a dar cuenta cuál es el denominador más chico que les conviene tomar? Es arrancar factorizando los denominadores. Entonces, por ejemplo, esto ya está factorizado, porque ya es un monomio, ya es x menos un numerito. Ahora, esto es x cuadrado menos un numerito. ¿Cómo lo puedo factorizar? ¿Con cuál de los tres métodos que les dije? ¿Cuál es el que conviene utilizar? Diferencia de cuadrado. ¿Y sabrían decirme, con lo que más o menos el mismo ejemplo, cómo podría quedar esto? Escrito como en vez de esta forma como diferencia de cuadrado. A ver, ahí voy que te escucho. X. Ujú. Excelente. Y ahora, básicamente es, el denominador común que yo voy a tomar va a ser la multiplicación de todos estos factores, pero si alguno se me repite, lo escribo una vez, no lo escribo dos veces, porque de esa forma estoy agrandando el posible denominador que yo tengo. Entonces, en este caso, mi denominador común sería x menos 1 por x más 1, y este x menos 1 que tengo acá no lo agrego multiplicando, porque ya lo tengo. O sea, no lo repito. O sea, si acá hubiera sido, por ejemplo, x menos 2, sí lo hubiera puesto. Hubiera puesto x menos 1 por x más 1 por x menos 2. Pero en este caso, como este ya lo tengo incluido acá, no necesito escribirlo. Entonces, este para mí va a ser mi denominador común. Y ahora vamos a aplicar lo que dijimos. Si yo tomo esto como denominador común y quiero transformar esta fracción, esta suma de fracciones en una sola, en aplicar el método de la secundaria o de la primaria. Este denominador dividido este denominador por el numerador de arriba. ¿Eso se entiende por la duda de lo que estoy diciendo o lo estoy mareando con eso? ¿No? ¿A ustedes cómo le enseñaron eso en la... igual así? Yo lo digo con qué le agregás a uno para que se parezca al denominador. O sea, hasta acá esto se entendió. Bueno, lo que tienen que hacer básicamente después es, fíjense que a ustedes dicen, tengo muchas expresiones y me va a quedar algo feo. Pero al final fíjense que le va a quedar algo lindo, porque fíjense que si yo hago esto dividido esto, ¿qué me va a quedar? Estoy diciendo x más 1 por x menos 1 por x más 1 dividido x menos 1 por x más 1. Se me simplifica todo, porque es una división. Si no, acuérdense como regla de hemotécnica que tengo un más, coloco un más. Ahora es x menos 1 por x más 1 dividido x menos 1. ¿Qué me va a terminar quedando de eso? X más 1, porque es el único que no se repite. Fíjense. Entre esto y esto me fijo cuál es el que se repite, ese lo voy tachando, lo voy simplificando, y me termina quedando el que no se repite. Entonces en este caso es x más 1. ¿Y qué hay que hacer con este x más 1? Multiplicarlo por el de arriba. Entonces me termina quedando x más 1 por x al cuadrado menos x más 6. Y ahí transformé dos expresiones algebraicas separadas en una sola, que ahora van a poder empezar a aplicar todo lo que veníamos haciendo de Ruffini o eso. ¿De qué forma? Bueno, acá esto tendría que aplicarle yo la distributiva, por ejemplo. No lo voy a hacer así medio, o sea, lo voy a hacer medio rápido. Supónganse que al aplicar la distributiva de esto, a mí me termina quedando una cosa así, por ejemplo. Me termina quedando x al cubo, ¿vale? Menos 2x al cuadrado, más x menos 1. Supongamos que me queda eso.
más 6. Supongamos que queda una cosa así. ¿Y ahí qué hacen? Entonces con esto. Pueden aplicar Ruffini, que dijimos que lo que quería hacer, el ejercicio que yo le estaba proponiendo, era juntar y simplificar lo más que se pueda. Para simplificar hay que tratar de cancelar monomios. Entonces yo con esto, que es una expresión cúbica, de los 3 métodos de factorización que les dije, el que tendría que aplicar sería Ruffini, una vez, obtienen la resolvente, o sea, les queda el cuadrado, hacen la resolvente, y ya con eso lo factorizan. Y después se fijan si alguno de estos se puede llegar a simplificar con alguno de acá abajo, y obtienen el resultado final. O sea, este es un ejercicio más de tipo examen, por así decirlo. Me estoy adelantando una banda. Pero yo por la duda, para que ya lo vean ahora, y después no los asusten cuando tengan que hacerlo, digamos. No sé qué tanto del 1 al 10 entendió todo lo que dije. Sean sinceros, si es un 4 o un 2, díganmelo, no pasa nada. ¿Un 7? Bueno, tengo un aprobado. ¿Qué onda? ¿Bien? Bueno. Ya ahora que voy a dar es el último ejemplo, que es más o menos lo que puede llegar a pasar en un examen o algo así por el estilo. Y ya hacemos ejercicios lindos. Tranqui. Lo otro que yo podría llegar a tener, por ejemplo, voy a tratar de hacerlo lo más lindo posible. A ver. Raíz de... 6 menos x menos 2 sobre x menos 2. Una raíz fea tengo ahí metida. Este es otro caso que podrían llegar a tener. Horrible. Perdón por darle cosas horribles hoy. Lamento. Otro ejemplo como el que le decía, les digo, bueno, a ver, quiero saber si esta expresión tiene un resultado cuando x vale 2. De vuelta. Entonces, reemplazo la x por 2. 6 menos 2, 4. Raíz de 4, 2. 2 menos 2, 0. Y 2 menos 2, 0. Otra vez indeterminación. Ahí cuando lo putean el profesor dice, ¿por qué no me toma algo fácil? Tal, dejate de joder. Pero bueno, no queda otra que resolverlo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de indeterminaciones cuando nos toque en el examen en su momento? Vamos a aplicar como el proceso inverso a la diferencia de cuadrados. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer esto acá. Yo necesito sacarme la raíz de encima. Si yo no tengo una raíz cuadrada, me queda algo un poquito más lindo. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, viste que en la diferencia de cuadrados, ustedes tienen esto. Tienen a cuadrado menos b cuadrado es a menos b por a más b. Entonces lo que vamos a hacer es, al término que tiene la raíz, multiplicarlo por su conjugado. ¿Qué es su conjugado? El contrario a la diferencia de cuadrados. Es decir, para mí, raíz de 6 menos x va a ser a. Y para mí 2 va a ser b. Y acá tengo una resta. O sea que lo voy a tener que multiplicar por el conjugado. El conjugado sería a más b. Lo voy a tener que multiplicar y dividir. ¿Por qué multiplicar y dividir? Porque si yo solamente lo multiplico por eso, estoy cambiando la función. Yo para no cambiar la función tengo que sumar y restar lo mismo, o multiplicar y dividir por lo mismo, que sería como si lo simplificara y siguiera teniendo la misma expresión. Es decir, en este caso yo esto lo voy a tener que multiplicar por raíz de 6 menos x más 2 ahora, dividido raíz de 6 menos x más 2. ¿Ven? Si yo multiplico y divido por lo mismo, como si esto yo lo simplificara, y en sí no estoy cambiando la expresión. Estoy resolviendo exactamente el mismo problema. No lo cambio. ¿Cómo viene esto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Y fíjense que, entonces, al yo haber hecho esto, esta parte de acá es como si fuera. Dijimos que raíz de c menos x era a. Y 2 era b. Y acá tengo una suma en el medio.
Fíjense, tengo A, listo. A menos B por A más B. Y eso queda igual con diferencia del cuadrado. Al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. O sea que toda esta parte del numerador de acá arriba, yo la voy a poder reemplazar por algo más lindo y de esa forma sacarme la raíz de encima. O sea, acá arriba a mí me va a quedar. Dijimos que A menos B por A más B es A al cuadrado, o sea, raíz de 6 menos X al cuadrado, que acá entonces, este cuadrado, con esta raíz, lo voy a poder simplificar, menos 2 al cuadrado, que esto ya si quiero lo resuelvo, es 4, sobre, bueno, todo esto juntito ahora. ¿Se entendió eso que hice? Dale, bien. Acordémonos de diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado dijimos que era a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Como es una igualdad, es lo mismo si yo lo escribo de esta forma o si yo lo escribo de esta forma. Entonces, fíjense lo que yo dije acá. A este primer término, que era la raíz del 6 menos x, yo lo escribí como a, o sea, lo llamé a. Al 2, que está restando, lo llamé b. Multipliqué y dividí por ese conjugado a propósito, de tal manera que fíjense, acá arriba lo que yo escribí, yo tengo a menos b por a más b en el numerador. ¿Se ve? Entonces, según lo que dijimos de diferencia al cuadrado, yo a todo esto lo puedo escribir como esa cosa fea, o lo puedo reescribir de esta forma, porque es una igualdad. Yo a esto, a menos b por a más b, yo en vez de escribirlo así, lo puedo escribir como a cuadrado menos b cuadrado. O sea que yo lo puedo escribir como raíz de 6 menos x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Que me queda mucho más compacto, mucho más chico. Y a su vez, gracias a este cuadrado que pude generar, me pude simplificar esa raíz. La pude sacar encima, que era el problema principal que yo tenía cuando yo quería factorizar. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Perdona que no entiende y me está diciendo va a dar algo más fácil para hacer. Bien. Y ahora voy a resolver un poco esto. Si yo resuelvo un poco esto, fíjense, dijimos, la raíz con el cuadrado se acaba de ir. O sea que ahora yo tengo 6 menos x menos 4, ¿no? 6 menos 4, 2. O sea que acá esto me está quedando 2 menos x. Eso se entendió por las dudas porque tipo borré para ahorrar pizarrón, pero capaz que si no se ve lo hago en otro paso, si no se entiende eso. ¿Se entiende por qué queda 2 menos x? ¿No? Vamos de vuelta. Pero con una cara de no, por favor, haz el paso, bien. ¿Se entiende que al final acá me terminó quedando 6 menos x menos 4? Eso fue porque la raíz, dijimos, esta que estaba acá, con el cuadrado, se habían simplificado. O sea que me quedó 6 menos x menos 4. Entonces, bueno, le hago la resta de los dos números. Al 6 lo puedo restar con el 4. Me queda 2. Por eso decía que esto queda como 2 menos x. Y acá esto, fíjense, apa, se parece un poco. Pero hay como algo medio, algo que no es igual. ¿Qué? Son los signos. Fíjense que acá el 2 está negativo, acá el 2 está positivo. Acá la x está positiva, y acá la x está negativa. Entonces, ¿qué puedo hacer para que sean iguales? Puedo sacar como factor común el negativo, un menos 1. Pero no matamos con esto. Si yo saco como factor común menos 1 de acá, menos 1 por... Al sacar como factor común menos 1, lo que hace es cambiarme el signo de todo lo de adentro. Entonces, esta x que para mí estaba negativa,
yo la puedo escribir ahora positiva. Y este 2, que estaba positivo, ahora yo lo puedo escribir negativo. Así me queda x menos 2. ¿Se entendió eso? ¿Más o? Bien, o sea que esta expresión de acá, ahora le voy a escribir así. Esto, como le digo, es un ejercicio de examen, más o menos. Yo se los doy ahora como para que vean a qué quieren llegar con todas las cosas que les enseñan, porque a veces tipo le dan esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, y ustedes como no vienen el resultado final, no saben para qué quieren aprender todo eso. Bueno, esto es el resultado final, es a lo que quieren llegar básicamente. Entonces, ahora, de esta cosa que era horrible, que no sabíamos cómo podíamos llegar a factorizar, fíjense lo que pasó. Acá tengo un x menos 2, y acá abajo tengo un x menos 2. Entonces lo puedo simplificar. Y ahí llegué a una expresión un poquito más linda. 6 más x más 2. Que fíjense que ahora, al reemplazar esto por 2, que era donde habíamos visto que teníamos el problema, me queda 6. Era menos. No sé por qué lo puse. 6 menos 2, 4. Raíz de 4, 2. 2 más 2, 4. Entonces pasé de tener una indeterminación que teníamos al principio de acá, que era 0 sobre 0, a tener menos un cuarto, a llegar al resultado. Entonces lo que tienen que acordarse es básicamente cuando ustedes tengan, tanto o en el numerador o en el denominador, raíz de x menos un número, tienen que aplicar este método. Multiplicar, dividir por el conjugado y hacer, bueno, el procedimiento que hice. Del 1 al 10, ¿qué tanto? Esto creo que habrá sido menos, habrá sido un 4, 3 seguro que es un 5, no sé. Sí. Bien, o sea, fue porque fíjate, yo lo que quería hacer era simplificarme este monomio acá. Yo veía que esto, o sea, a vos te había quedado 2 menos x. Que esto vemos que en sí se parece un poco a lo que tengo acá abajo. ¿Ves? Acá tengo 2 menos x, acá tengo x menos 2. Es medio parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque acá yo tengo la x con signo positivo, acá yo tengo la x con signo negativo. Acá yo tengo la 2 con signo, el 2 con signo negativo, acá yo tengo el 2 con signo positivo. Adelante. Entonces, cuando pasa eso, lo que yo tengo que hacer es, a uno de los dos factores, o el de abajo o el de arriba, sacar un menos 1 para afuera. Un menos 1 como factor común. Y ese, al sacar ese, o sea, vieron en la secundaria que ustedes, cuando tienen un paréntesis y tienen un menos adelante, cambiaba el signo de todo lo de adentro. Bueno, lo que estamos haciendo es eso, es sacar un menos adelante para que me cambie el signo de todo lo de adentro y se parezca a lo que tengo abajo. No, en la próxima cosa que escribas, escribí con otro color porque es del fondo no se ve nada de lo que está escrito. Bueno, perdona lo del fondo que no vieron nada. ¿Se entendió eso que dije? ¿Sí? Por eso lo que yo hago acá es, saco un menos 1 como factor común. Ya que estábamos... ¿No querés tratar de buscar el capuchón del coso para ver si le cheque la tinta? Que sepa. Vamos a así. Hasta acá dijimos, sacamos un menos 1 como factor común. Y eso que dijimos que hacía, me cambiaba el signo de todo lo de adentro. Esto me queda positivo y este 2 me queda negativo. Y acá, aunque no se vea que es igual a esto, fíjense que o sea, yo puedo cambiar, puedo conmutar digamos, las expresiones que tengo. En vez de poner el x positivo ahí y el 2 negativo ahí, ahora lo puedo reescribir de esta forma, como x menos 2. Y ahí esto se me simplificaba, me queda el menos 1 afuera. No sé si se entendió un poco más. Si no, cualquier cosa avísame y se explica de vuelta, no pasa nada. Bien. Estos eran todos los casos que tenía que darle de teoría. Ya no hay más nada, así que no se preocupen. Ahora empezamos a hacer ejercicios lindos para que eso vaya quedando un poco.
¿Te acordás cómo te había quedado el denominador? ¿Cómo? ¿Cómo había quedado el denominador? Al final de todo, Sí. raíz de 6 menos x, y fuera de la raíz, más 2. Bueno, acá de lo que teníamos para hacer era de la sección 3.3, el ejercicio 1. Así que para darle un poquito de descanso, fíjense a ver si sale. La 3.3.1. Ya digo qué página es, como para que lo vean y lo practiquen un poco. Otra página. Página 85 del libro, aparece acá. 85. Traten de hacer el ejercicio 1 de la 3.3 que tiene 4 incisos. Que es fácil, porque lo vimos. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. No vamos a la clase. Ah, ¿sí te va? Creo que sí, no sé. Yo para quedarme con la compu no quiero estar afuera. No, ¿por qué se me viene esta? Porque iba contestando. Gente que no revisa su semana. Sí. Bien. La referencia del
Guarda, no para ir adelante de ahí para que no... Se me va a bloquear igual. ¿Cómo es? Es mi computadora. 150303. Ese es de lo que yo escribí. No sé si ya pudieron hacer el 3.3.1, pero sí, dice diferencia de cuadrados, son todos. Así que, nada, vamos derecho, tipo, siempre diferencia de cuadrado dijimos que era. Ahí está. Era un término a al cuadrado y un término b al cuadrado. O sea, este término entero es a al cuadrado y este término entero es b al cuadrado. Entonces, tenemos que averiguar a y b, y eso es haciéndole la raíz a cada término. Me viene muy mal escribir de este lado. Pero, si hacemos la raíz a 4x cuadrado todo entero, se hacía raíz al 4 y raíz al x cuadrado, y nos queda raíz de 4, 2, y acá raíz de x cuadrado, x. ¿Sí? Y después 49, la raíz de 49 es directamente 7. ¿Sí? Calculadora. Calculadora. Entonces, esto lo escribíamos como a más b por a menos b. Entonces, 2x más 7 por 2x menos 7. ¿Sí? Y así son todos los ejercicios, o sea, es encontrar a y b y escribir de la forma, digamos, factorizada a más b por a menos b. ¿Sí? Parécense. Perdón si me apuré en borrar. El que sigue es, o voy a hacer el último, el más feo. El fibrón azul recién lo pasé y no hice ni marca. Ahí va. Ahí va. No, igual no quería copiar eso. El D, que es el último, siempre el último es el más feo. 36x cuadrado menos 25. ¿Sí? De nuevo, raíz a lo primero, raíz de 36x cuadrado, y raíz a lo segundo. Raíz de 36, raíz de 36. Esa la hacen en el coso, creo que no da un resultado así, un número, me parece. No, 6 por 6, sí. Sí. Malo mío. Calculadora.
Raíz de 36 es 6 y raíz de x cuadrado es x, entonces 6x y raíz de 25 es 5. ¿Sí? Entonces, nuevo, 6x menos 5 por 6x más 5. Voy rápido con eso porque... ¿Se entienden esos? ¿Sí? Tu fecha de nacimiento. Te doy mi idea, si quieres. Bien, después seguíamos con el 3.3, ejercicio 3, ¿sí? También díganme si tienen algún ejercicio en particular de la sección que no hayan podido hacer, lo hago acá. Bueno, el 3 es un ejercicio bastante como inútil en realidad, a términos prácticos, porque dice cuatrinomios cubos perfectos. Cuatrinomio cubo perfecto tenía una fórmula súper larga, súper complicada, que nunca van a verla, digamos, así a simple vista, digamos. Va muriendo de a poco. Es 8x cubo menos 36x cuadrado. Escucha, ¿y el figurón rojo? ¿No? Anduvo al principio, ¿no? No. Más 54x menos 27. En el cubo, en el trinomio cuadrado, cuatrinomio cubo perfecto, perdón, veíamos los extremos, porque era de nuevo, era una expresión a más o menos b todo al cubo, y teníamos que identificar ese a y ese b, ¿sí? Y esos a los sacábamos empezando por los extremos. O sea, la idea de identificar acá el a y b, o identificar el cuatrinomio cubo perfecto, es empezar por los extremos, averiguar cuánto sería A y cuánto sería B, y después ver si los términos intermedios, digamos, cumplen el resto de la fórmula, ¿sí? Esto sería A al cubo y esto sería B al cubo. Entonces, si esto es A al cubo, le hago la raíz cúbica a esto, me queda 2x, la raíz cúbica de 8 es 2, la raíz cúbica de x cubo es x. Esto es menos, en realidad, sí, menos, por el menos que tenemos acá, en el 27. Y si b cubo es 27, hacemos raíz cúbica, nos queda 3. ¿Sí? Entonces, si esto es así, o sea, si esto es todo esto, se tiene que cumplir la parte de la fórmula que nos dice este numerito y este numerito. Y eso era acá. ¿Alguien se le acuerda bien y me le quiere decir? Pero era... No, no lo voy a saber hacer. A la fórmula del cuatrinomio cubo. ¿Alguien me habla? Decime. ¿Con qué número multiplica de nuevo? Ajá. Es por b cuadrado más b al cubo, que es más.
Bien, entonces, si A es esto y B es esto, averiguamos cuánto es 3A cuadrado por B, que sería 3 por 2, esto no lo van a ver, 3 por 2x al cuadrado por b, que es menos 3. Eso me queda 3 por 4 por menos 3, 12, 36, menos 36. O sea, es 2x al cuadrado es 4x cuadrado, ¿sí? Se eleva al cuadrado el 2 y la x. 3 por 4 es 12. Por menos 3 es menos 36 y queda el x cuadrado. Entonces, esto se cumple. Y después vemos si se cumple este último. Y bueno, 3 por a por b al cuadrado sería 3 por 2x por menos 3 al cuadrado. 3 por 2, 6. Esto, menos 3 al cuadrado es 9, positivo. 6 por 9, supongo que es 54. No. 54 por x. Entonces se cumple. La idea sería esa. O sea, empiezo por los extremos y veo si lo que yo digo que es A y que es B cumple con el resto de la fórmula. De todos modos, no son muy populares estos. O sea, en los exámenes yo nunca lo usé, nunca me aprendí la fórmula. Hoy lo vieron. Acá yo lo que haría sería, primero, un Ruffini y después una resolvente. ¿Sí? Nelu. El cumple de Nelu. Ah, bien. Sí, otra opción que tienen acá, digamos, para no acordarse esta formulita, o sea, esta formulita la pueden averiguar, ¿sí? Haciendo, desarrollando esta expresión, que sería tipo a más b al cubo, sería a más b por a más b por a más b. Si acá hacen las infinitas distributivas que hay que hacer, multiplicando, sumando, van a llegar a esto, ¿sí? Entonces, si la necesitan en el examen, la pueden fabricar, digamos, sin machete. Bien, y el último ejercicio que voy a hacer ya, o sea, si se tienen que ir, son las 7, pero voy a hacer uno último que es importante, digamos, y que por ahí no lo llegan a hacer así de la nada, como que se le tienen que explicar una vez, por lo menos. Es el 5. Dice, determinar k para que x más 1 sea factor de, y les da un polinomio, 5x a la séptima, 5x séptima, 5x séptima más 3x a la 4 más 2x al cubo más x cuadrado más k. Y ahí es lo que nunca vieron seguro, la k metida ahí. Y nos dice que hay que averiguar k para que x más 1 sea factor,
¿sí? Bien, la forma, serían dos formas en realidad de resolver esto. Una es por Ruffini y otra es por el teorema del resto. La más fácil es la del resto. El hecho de que esto sea factor, o sea, que sea divisible, por eso, o sea, para que esto sea factor, -1 tiene que ser una raíz del polinomio, ¿sí? O sea, eso quiere decir que si yo divido por esto, me va a dar, no me va a dar resto, me va a dar resto 0. Entonces, que esto sea factor, de nuevo, es que -1, siempre le cambiábamos el signo, -1 es raíz. Si -1 es raíz, se cumple lo de que si sustituíamos x por este número, nos tenía que dar 0. ¿Sí? Entonces, agarramos este -1 y lo sustituimos, lo metemos en todas las x, ¿sí? 5 por -1 a la séptima, más 3 por -1 a la cuarta, más 2 por -1 a la 3, -1 al cuadrado, más k, ¿sí? Esto nos tiene que dar 0, porque yo quiero que esto sea factor. Y si esto es factor, -1 es raíz. Y bueno, ahí resolvemos y nos queda una ecuación simple, ¿sí? O sea, son todos numeritos y k. K sería como una x, o sea, una incógnita, que yo puedo despejar. Entonces 0 es igual a todos los menos, o sea, estos -1, si están elevados a un exponente par, queda 1 positivo, si está elevado a un exponente impar, queda 1 negativo. Entonces, acá es impar, -5, o sea, 5 por -1, me quedé sin fibrones. Ahí va. -5, esto más 3 por 1 que queda positivo porque es par el exponente, más 3, esto es -2, esto es más 1, más k. Entonces, voy a seguir arriba. Sí. Márcame que te marco. Ahí va. Lo voy a escribir por acá. Ok. Díganme qué pose. Despejo K, o sea, paso todos estos numeritos sumando, restando del otro lado. Y me queda K igual. Este -5 sumando para allá. En realidad puedo sumar acá primero. Sí, lo voy a hacer así. 0 es igual a -5 más 3, -2. -2, -2, -4, más 1, -3. ¿Sí? Más k. Paso k, o paso el 3 del otro lado, y me queda k igual a 3. ¿Sí? Entonces, este sería su resultado. Yo con k igual a 3, lo que logro es que -1 sea raíz, o sea que x más 1 sea factor. Y bueno, eso. Y bueno, hay otra forma que si quieren la introduzco un poquito. Sería, no, pero es fea. Me gusta más esto. Es con Ruffini, o sea, que yo diga que esto es factor, quiere decir también, a su vez que -1 es raíz, quiere decir que si yo hago Ruffini a todo esto,
con -1, o sea, poniendo en la tablita -1 acá, me tiene que dar de resto 0. Entonces voy a hacer Ruffini normal, al final me va a quedar algo que va a ser de la forma, o sea, no sé, -3 más K, algo así. Estoy seguro que va a dar así. Y eso, como es el resto, para que cierre el Ruffini tiene que ser 0, ¿sí? Si -1 es raíz, el resto es 0. Entonces -3 más K es igual a 0 y queda lo mismo. Pero es un poco más laborioso porque tienen que hacer Ruffini. Terminamos. Nada, unas cositas antes de que se vayan. Para el viernes y el miércoles vamos a cambiar el horario. El miércoles va a pasar a la mañana y el viernes va a ser un poco más temprano. Seguro le pasemos bien todo por los grupos, así se sacan todas las dudas ahí. Chau a los virtuales. Ya sufrieron los virtuales hoy. Chao.